Bienvenidos amigos a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para hablar los temas que hacen portada y titulares. Los temas que usted sigue en las redes sociales de ICN, ICN.digital. Esos temas sobre los cuales hay distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, criterios encontrados, a veces coincidentes, pero en general enfoques, diversos enfoques. El próximo año el país realizará elecciones primarias y elecciones generales. El llamamiento a elecciones da inicio este año, en septiembre, y coincide en las mismas fechas con el cambio de autoridades en el Consejo Nacional Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, en el Tribunal de Justicia Electoral. No obstante, el Congreso Nacional en fechas pasadas hizo un nombramiento anticipado de las autoridades. Mientras eso ocurre, el Consejo Nacional Electoral está en este momento en un momento importante. Repita la palabra, está en un momento importante de su ciclo, del ciclo electoral, que inicia cuando un presidente o presidenta, en nuestro caso, toma posesión y que lleva finalmente a la preparación de un nuevo proceso electoral. Vamos a hablar sobre cómo se está preparando el Consejo Nacional Electoral, qué pasos se han dado, se ha avanzado, y para ello contamos con la presencia del buen amigo, el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, el abogado Kelvin Aguirre. Bienvenido, Kelvin, a Cuestión de Enfoques. Qué bueno tenerte nuevamente en un espacio de opinión, porque ya hemos compartido en la radio, creo que en algún momento en la tele, y encantado de tenerte en el estudio. Muchas gracias, Miguel, por la invitación, y saludo a todo ese auditorio que miran este gustado programa. Efectivamente, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ya ha hecho una planificación de cara a lo que es las elecciones primarias internas, porque tenemos claros que en la democracia no podemos improvisar, en la democracia se planifica. Y en ese sentido, incluso hemos dado pasos agigantados por las lecciones aprendidas que tuvimos de las elecciones generales del año 2021, que fueron valoradas positivamente por las misiones de observación electoral, tanto de la Unión Europea como de la OEA, de que debíamos hacer una planificación anticipada. Y puedo decir, Miguel, que por primera vez en la historia democrática de Honduras hicimos el cronograma electoral con una anticipación suficiente. Incluso en mi presidencia, en agosto del año 2022, se aprobó el cronograma de lo que son las elecciones primarias internas, es decir, que ya tenemos más de casi 2 años, ¿verdad?, de estar en esta planificación de cara al proceso de elecciones primarias internas, y hemos cumplido en tiempo y forma todas las actividades que señala el cronograma electoral, que la población de manera transparente puede verlo en nuestra página, ¿verdad?, del Consejo Nacional Electoral, www.cne.hn, y ahí se puede ir empoderando de lo que es el proceso de elecciones, porque necesitamos una ciudadanía bien informada para que pueda, además de ejercer su derecho al sufragio, pueda ser un veedor de este proceso de elecciones. Yo creo que hoy más que nunca, en tiempos de polarización, en tiempos de desinformación, en las democracias se requiere una ciudadanía muy informada para que podamos tener procesos de elecciones confiables, procesos de elecciones transparentes, y por eso es importante que la ciudadanía pueda estarle dando seguimiento y pueda ser un veedor de todas las actividades que nosotros pues estamos realizando, y que las próximas que vienen por delante, y que también, como bien indicaste, Miguel, estamos en un proceso de transición que no se había dado, que creemos que al final pues es positivo de que se hayan ya elegido a las nuevas autoridades, en razón de que vimos de que el año pasado pues había falta de consensos en el Congreso, y eso pues generaba hasta cierto punto incertidumbre, y lo que debemos generar es todo lo contrario, ¿verdad?, certidumbre, y al menos pues ya sabemos cuáles son las nuevas autoridades, y hemos estado trabajando en ese proceso de transición para cuando nosotros podamos entregarles su cargo, ¿verdad?, y cuáles fueron electos, pues ya tengan bases para poder desarrollar un proceso confiable y transparente. Y también destacar pues de que hay uno de los compañeros consejeros que continúa, y que también eso al final es garantía de que se va a realizar o se le va a dar continuidad a todas las buenas prácticas y a todas estas actividades, a toda esta planificación que nosotros hemos realizado. Hemos aprobado 29 proyectos electorales, eso va a efectos de la planificación interna que nosotros tenemos. Ya con base a esos 29 proyectos
hemos elaborado un presupuesto especial de elecciones primarias que establece la ley electoral. Puedo decir de que este es un paso agigantado con respecto a las elecciones primarias del año 2021, porque recuerdas, Miguel, que en las elecciones del año 2021 pues las tuvimos que hacer en medio de la pandemia. Y eso dificultó en mucho lo que fue la planificación. Y, por ejemplo, si hacemos el parangón del presupuesto de primarias que nosotros elaboramos y lo remitimos a la Secretaría de Finanzas, lo hicimos en el mes de junio, a finales de junio del año 2020. Y ahora pues lo estamos haciendo con más anticipación, lo hemos ya remitido el mes pasado, en mayo, a la Secretaría de Finanzas, y ahora pues la Secretaría de Finanzas está en ese proceso de análisis, de estudio, de ver si existe la disponibilidad presupuestaria para pues una vez darle el visto bueno que se pueda ya el mismo remitir al Congreso Nacional, que ahorita pues está en receso, y una vez reanudada en las sesiones se pueda discutir y aprobar el mismo. Solo para que usted tenga en perspectiva, estamos a 9 meses del proceso electoral primario e interno. Vamos a explicar por qué siempre decimos primario e interno. Y a menos de año y medio para las elecciones generales del 30 de noviembre. Estamos hablando de muy poco tiempo. Estamos hablando de una carrera contra el reloj, porque hay una serie de procesos que tienen que planificarse bien, tienen que presupuestarse bien, porque hay procesos de compras, hay procesos de licitaciones, hay una veeduría que será importantísima para este propósito, y como usted sabe, y no es un secreto para nadie, el Consejo Nacional Electoral ha sufrido una importante transformación en los últimos años. Si bien es cierto, el país con estos dos procesos alcanzaría la inaudita cifra de 23 procesos electorales llevados a cabo, incluyendo el de la Constituyente del 81, las elecciones generales del 82, las del 85, que fueron en un formato que no se ha vuelto a repetir, y luego las primarias que arrancan en el 89. Nosotros hemos tenido hasta el día de hoy 21 procesos electorales, 2 con los que se avecinan, y ya hay una práctica, Las autoridades electorales han cambiado, el formato es diferente, pero en esta ocasión se repite nuevamente este formato donde los partidos políticos nombran autoridades cuya afiliación partidaria ya es conocida. Y por eso es importante lo que ha mencionado el consejero Aguirre, la posibilidad de una transición para que no agarre o no tome desprevenido a las personas que comienzan su gestión en septiembre. Pues entendemos que los nuevos consejeros han tenido ya reuniones entre sí, y como bien ha dicho el consejero Aguirre, es bueno que al menos una de las personas que estaba en la posición de consejero, que es la consejera Ana Paola Hall, pues transita de un consejo a otro, y eso permite por lo menos que haya alguien que traiga la experiencia, el continuum. Consejero Aguirre, vamos a ver, 9 meses, pendiente aprobación de presupuesto. Hay una serie de medidas que ya están en el cronograma, que ya contaban con el presupuesto porque ustedes lo habían planificado el año pasado. Se ha hablado de que las elecciones del 2021, y aquí se ha reafirmado, se ha vuelto a repetir, fueron elecciones bastante bien llevadas a cabo, no tuvimos mayores contratiempos, ni quejas, ni dudas. Sin embargo, fue un resultado amplio. Existieron una serie de elementos nuevos en esas elecciones, tecnológicamente hablando, identificación biométrica, pero hubo retrasos, hubo dificultades en ese proceso electoral. El sistema de transmisión de resultados no funcionó como se esperaba, los sistemas biométricos no llegaron a tiempo, hubo problemas logísticos, y por fortuna el resultado favoreció de manera contundente a uno de los partidos y no hubo reclamos. ¿Qué se está haciendo para aprender de lo que la euforia de un resultado bien llevado y que no fue cuestionado trajo consigo? ¿Qué se está haciendo para evitar que esos pequeños detalles que no salieron a la luz pública por la forma en que se dio la elección
sean corregidos y no se generen problemas en la elección general del 2025 y no digamos en la primaria. Vamos a tener TREP en las primarias, vamos a tener identificación biométrica en las primarias, sabemos si solo 3 partidos van a ir a las primarias internas. ¿Qué se sabe hasta ahorita? Porque si están planificando, ustedes han previsto varios de estos escenarios. Sí, yo creo que es importante ahí, Miguel, lo que mencionabas. Yo creo que tenemos que ver de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y ahí las misiones de observación electoral de donde venimos, del proceso de elecciones generales del año 2021, establecían que fue un avance, ¿verdad? Lo que se hizo en ese proceso de elecciones, en el tema de la biometría, en el tema del padrón, un padrón actualizado que no teníamos también, en muchos años. Es correcto, se pudo haber hecho la biometría gracias al padrón, gracias depurado el censo. Al censo depurado que se hizo con una base de datos cero, con el Registro Nacional de las Personas, con el proyecto Identifícate, que eso vino también a acabar con varios mitos y así lo destacan. Por ejemplo, Kelvin, nosotros esperábamos, los que analizábamos este tema, que en estas elecciones iban a votar las últimas 6.7 millones de hondureños y finalmente votaron 5.2 o 3. 5.2. 5.2. Y todavía hubo alguna gente que no logró votar porque el tiempo entre el enrolamiento y la emisión de la tarjeta no tiene la agilidad que tiene ahora. El DNI ahora se emite muy rápido, es un proceso mucho más ágil y en aquel momento todavía había prueba y error. Es correcto, eso es un avance que lo destacan también los informes de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la OEA, que también se fue con un nuevo DNI, ¿verdad? El proceso de elecciones inédito, sí, de 2021. Y bueno, un padrón, como lo indicaba, ya depurado, que está de 1 millón, ¿verdad? De 6.200.000 aproximadamente que habían votado en la elección, o que estaban habilitados, perdón, para ejercer el sufragio en el año 2017, a 5.200.000. O sea, depuramos en 1 millón de ciudadanos el censo. Que no son ciudadanos muertos, o sea, también son personas que no pudieron enrolarse, viven fuera de Honduras, para que usted no empiece a pensar que había 1 millón de muertitos votando. Hay personas que no pudieron emitir, pero ahorita tenemos entendido que el RNP ha hecho un trabajo muy interesante con los consulados para que haya hondureños que emiten su documento. Es correcto, digamos, nosotros a la fecha tenemos actualizado ya el Censo Nacional Electoral, que el último corte lo hicimos en febrero de este año. A ver, eso es nuevo. ¿Cuánto es? Está en 5.700.000, un poco más, ¿verdad? 500.000 que en relación a la elección. Sí, un poco más de medio millón en relación a la elección del año 2021. Y ahí va relacionado a lo que hablábamos, de que hay de esos más de 500.000 que ya están habilitados en el Censo Nacional Electoral, que varios de ellos, estamos hablando de miles, que no se habían podido enrolar tampoco y por eso no habían podido ejercer el sufragio, porque se mira que es un aumento pues, sustancial y que según la proyección para el otro año, 2025, se espera que aproximadamente estén habilitados en el Censo Nacional Electoral un poco más de 6 millones, según la proyección que hemos hecho con nuestro departamento de censo, ¿verdad? Pero eso obviamente lo hacemos con los insumos que nos da el Registro Nacional de las Personas, que nos da la Corte Suprema de Justicia, que nos da las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y eso pues se va haciendo de conformidad al cronograma electoral, ya en las fechas que se establecen, antes de que se realicen las elecciones tanto primarias como generales en las fechas que ya la ley manda. Vamos a ver el cronograma electoral al volver después de una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques con el consejero Kelvin Aguirre. Él es miembro integrante en condición de propietario del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que administrará y tendrá a su cargo el cotejo de todo lo que se haga en las elecciones primarias internas y generales del 2025. Volvemos después de unos mensajes acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos con el consejero Kelvin Aguirre. Él es consejero propietario del Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de elecciones. Usted dirá, falta bastante para las elecciones. No, falta poquito. La verdad es que faltan 9 meses, un poco más de 9 meses, y 1 año y medio aproximadamente para los comicios primarios e internos y generales. ¿Por qué decimos primarios e internos? Porque los partidos no solo eligen a sus candidatos, a diputados, alcaldes, presidentes designados y miembros que van al Parlacén, al Parlamento Centroamericano, también eligen autoridades internas. Entonces, unas son las elecciones primarias,
en la que se hace esa competencia entre movimientos para definir por mayoría simple en todos los partidos quiénes son los encargados, y lo mismo pasa en las internas. En las internas normalmente es proporcional a los resultados obtenidos en la planilla presidencial. Independientemente, aunque en algunos casos con el Partido Liberal, el Partido Nacional, los datos del municipio también definen quiénes son los convencionales de las zonas. Y algo similar, entiendo, ocurre con Libertad y Refundación. Ahora, en las generales, como usted lo sabe, aquí no lo va a explicar el consejero, el sistema es otro. En el sistema tenemos un sistema de lista desbloqueada abierta, ¿verdad?, preferencial, en la que los partidos ponen a disposición del electorado sus propuestas y a partir de las marcas se van conformando esas primeras posiciones, siempre en función del cociente departamental y un montón de detalles técnicos que el consejero le voy a pedir que les explique en el tercer segmento, para que usted aproveche desde ya a entender que en la elección no le pueden dar gato por liebre. Ya le voy a explicar por qué. Hay personas que cuestionan por qué fulano salió con más marcas y no salió de diputado, y fulano que tiene menos marcas sí salió de diputado. Porque lo que vale no son las marcas, es el cociente. Vamos a hablar después de eso. La proporción, la representación es proporcional a los votos logrados. Consejero Aguirre, cronograma electoral. Tuvimos elecciones en 2021, a diferencia de otros países como Panamá, que es mandatorio hacer reformas. Aquí no ha habido reformas a la ley electoral. Aprovecho para agradecerle al consejero Aguirre que nos ha traído una copia de la normativa electoral, que tiene la documentación. La ley electoral nueva es un compendio de la legislación electoral relacionada, y que ha hecho nuestro Consejo Nacional Electoral con el apoyo, dice aquí, del pueblo de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y también ha apoyado la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, AIFES, o IFES, como se dice en español, USAID, y el gobierno de los Estados Unidos. Este es un apoyo de los cooperantes de la cooperación internacional al proceso. Es correcto. Agradecemos, aprovechamos este espacio a los cooperantes, en este caso a USAID, igual a AIFES, que es la Fundación de Sistemas Electorales, que ha sido un aliado estratégico del Consejo Nacional Electoral y nos permitió elaborar esta herramienta con un equipo técnico del Consejo Nacional Electoral, donde ahí hay un compendio de leyes que igual nosotros pues en nuestra página lo tenemos publicado para que la población también... ¿Eso está en PDF? Sí, también lo tenemos en PDF. Y ahí se establece lo que es la ley electoral vigente, también está la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos, más conocida como ley de política limpia. La ley también del registro. Está disposiciones, artículos del Registro Nacional de las Personas que están relacionados a la ley electoral, también disposiciones constitucionales que están relacionados también a lo que es la ley electoral, a todo lo que es el sistema electoral, y es una herramienta muy importante, y más para nosotros los abogados, que nos ayuda a poder fundamentar nuestras resoluciones ahí en el Consejo Nacional Electoral, y bueno, para nuestra vida diaria y más en el trabajo que estamos realizando en nuestro machete para poder hacer todas nuestras actuaciones apegadas a la ley. Y eso lo hicimos. Las fechas están mandadas aquí, ¿verdad? Están en la ley electoral, esas fechas, y ahí en las mismas, nosotros las hemos recogido y las hemos puesto en el cronograma electoral que está en nuestra página, ¿verdad? Para que ya se puedan familiarizar, pero todas son sacadas de la ley electoral, son mandatorias de la ley electoral vigente. Bueno, ahí estamos viendo la página del CNE, del Consejo Nacional Electoral, ahí usted puede encontrar información. Esta es parte de la transparencia que se necesita en estos órganos. A ver, la fecha que nosotros tenemos en la Constitución es último domingo de noviembre. El último domingo de noviembre, el próximo año cae domingo 30 de noviembre. Es decir, el 30 de noviembre, el último día de noviembre, vamos a elegir autoridades. 6 meses antes de eso se hace la convocatoria, elecciones generales, que es en mayo. Que es en mayo. Del siguiente año, 2025. Y 6 meses antes de eso se hace, o sea, las elecciones primarias, que no son 6 meses antes, sino que son 2 meses antes de la convocatoria. Son como 8 meses antes, ¿no? Sí, las primarias está, según la ley, establecido que se realicen, según nuestro cronograma, el segundo domingo de marzo, es decir, el 9 de marzo,
del 2025 está establecido para que se lleve a cabo esta fiesta electoral, y se tiene que convocar 6 meses antes, que esa convocatoria sí la va a realizar. Por eso es en septiembre. Este pleno, y según el cronograma, los 6 meses antes es el 8 de septiembre, por eso es exactamente que es un domingo, ¿verdad? La convocatoria de elecciones primarias. Vea usted que estamos a la vuelta de la esquina. Ya el gobierno actual pasó la mitad de su mandato y ahorita vamos encarregados, por eso usted está viendo a muchos aspirantes que andan por ahí teniendo reuniones más informales que formales, no son actos abiertos de campaña, pero sí se están organizando y uno ya empieza a ver este fervor dentro de los partidos, cada quien. Tal vez aquí el único dato en ese cronograma, hay un plazo máximo para presentar alianzas de 2 meses después de la primaria, ¿no? Sí, es correcto. Se tiene, digamos, como las primarias son en marzo, el segundo domingo de marzo, entonces se tiene 2 meses, como bien lo indicas, Miguel, lo que es abril a mayo, que es la convocatoria aproximadamente como el 20, 21 de mayo, la convocatoria que sería elecciones generales, hasta antes de la convocatoria tienen los partidos para hacer lo que son las alianzas partidarias y poder registrarlas ante el Consejo Nacional Electoral y poder participar bajo esta figura o esta modalidad de alianzas. Usted se preguntará, ¿y por qué está preguntando por las alianzas? Porque, hombre, se suena en el ambiente, alianzas con partidos, con movimientos, con personajes. Entonces, vea usted que todo lo que se tenga que construir para esa alianza, estamos hablando de 9 meses para las primarias, 11 meses, un poco menos de un año para ir haciendo esos acuerdos y empezar a perfilar esas posiciones. A ver, hablemos del cronograma. El consejero nos trajo una presentación de PowerPoint que no la vamos a ver en su detalle, pero sí él nos la va a explicar. Es una presentación donde nosotros vemos ese cronograma y vamos a hacer énfasis en las fechas. Este es el presupuesto. No. La presentación del cronograma, exactamente esa, la de CNE, resultados electorales. Ahí está el cronograma. Ese es el cronograma. A ver, exactamente. Ampliado. Es pequeño, tal vez si se puede ampliar un poco. Exactamente. Vámonos arriba, a la primera fecha con que inicia ese cronograma electoral. Vea usted. A septiembre, vámonos. Ahorita estamos en septiembre de 2024. Vámonos para arriba. Pero igual usted está viendo que nuestros consejeros y nuestra consejera ya están con una planificación al detalle. Esto es 2021, aquí vamos 2024, ahí estamos. Marzo a julio. En julio de 2024 dice aquí, entrega a los partidos políticos de los listados a cargos de elección popular por nivel electivo. El CNE debe entregar 8 meses antes de realizarse las elecciones primarias. Y ahí dice el artículo, la ley, el fundamento, el año, el mes, la fecha y la día, y luego esos números que están a la derecha, enséñenme el encabezado, que es arriba, A. Debe ser algún dato de la base de datos. Bueno, este es el cronograma. Arriba, vea usted, tenemos 2024, 2025, las fechas. 2024, al final, la convocatoria de elecciones primarias, inicio del año electoral, septiembre, el domingo 8. Sí, domingo 8. Si hubiera sido domingo 7, hubiéramos hecho la broma. Pues domingo 8, convocatoria de elecciones primarias, inicio del año electoral. Para el 8 de septiembre, el domingo, estos caballeros y la consejera van a aparecer seguramente en una cadena nacional, ¿verdad?, de radio y televisión, que verá usted también acá por ICN, donde anunciarán y llamarán y darán la largada a los partidos para decir, señores, dentro de 6 meses nos vemos las caras en marzo para las elecciones primarias, inicio del año electoral. Vea usted, domingo 8. Y luego las fechas más relevantes, Kelvin, serían... lo que es la inscripción también ya de los movimientos, que está ahí en noviembre. Vamos a noviembre. El cronograma electoral, que es cuando ya se empiezan a recibir. Ahí dice inicia el plazo. El 8 de noviembre dice, inicia el plazo de solicitud de inscripción de candidatos de los movimientos políticos ante el Consejo Nacional por medio de la Autoridad Central. Aquí una pregunta que es importante que la gente entienda. Son movimientos dentro de los partidos políticos que tienen que cumplir una serie de requisitos. ¿En cuántos departamentos y municipios tienen que inscribir planillas los movimientos? Sí, eso es importante, Miguel. Para que los partidos políticos puedan participar en las elecciones primarias internas, después de que nosotros hacemos las convocatorias a elecciones primarias, es decir, el 8 de septiembre, como está
previsto, debe existir más de un movimiento que muestre su intención de participar. Y en ese sentido, los partidos políticos que pretendan ir a primarias deben por lo menos tener 2 movimientos que compitan entre sí, y estos deben reunir los requisitos de tener al menos 200 planillas de corporación municipal. 200 de las 298. 98. ¿Ese qué porcentaje es del total de municipios? Bueno, si son 298, estamos hablando que es más de un 50%, ¿verdad? Casi más de un 60%, más bien, ¿verdad? Y también deben cumplir con las planillas de diputados de 14 al menos departamentos. Un 60% de eso. Sí, es un 60% de propietarios y suplentes. Si no, pues no se pueden inscribir si no cumplen con ese requisito. ¿Quién verifica ese requisito, el partido o el CNE? Primero el partido, ¿verdad? Porque así ya lo establece la ley electoral, pasan por el filtro del partido, tienen que presentar esas planillas ante el partido político porque también deben verificar los estatutos de cada partido, que cumplan con sus requisitos, que cumplan también con el tema de los domicilios. En el caso de, por ejemplo, un alcalde, uno de los requisitos es que debe tener al menos 5 años de estar en el domicilio para el cual se va a postular o ser del municipio, originario de ese municipio. Kelvin, o sea que los movimientos de los partidos, si quieren participar en estas elecciones primarias y tienen que tener listo eso para noviembre, ya tendrían que estarse moviendo. De acuerdo, por eso lo que tú mencionabas, Miguel, de que ya hay bastantes actividades que están realizando. Preparatorias. Sí, los partidos políticos, actividades preparatorias. Vemos que hay movimientos políticos en formación, es la figura que establece la ley de política limpia, es la única disposición que se establece de esos movimientos políticos en formación, que ya ellos tienen bastantes reuniones, que las hemos visto así, que son públicas, donde incluso también están recolectando firmas, porque se requiere también respaldo de firmas, además de esos requisitos, con base al 3% de votos del nivel electivo presidencial de la última elección. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en el Partido Libertad y Refundación se requieren más de 30.000 firmas de respaldo, en el caso del Partido Nacional más de 25.000 firmas, en el caso del Partido Liberal más de 7.000 firmas, que es aproximadamente el 3% de votos, ¿verdad?, válidos del nivel electivo de presidente de la última votación, ¿verdad?, ese 3%. Entonces, todos esos requisitos primero los presentan ante la autoridad. ¿Ese 3% sería para qué? Ese es de respaldo del movimiento. Del movimiento. ¿Verdad? De firmas, de respaldo. Okay. Tienen que presentar, además de esas planillas, de las 200 y las 14, el porcentaje. Tienen que presentar firmas de respaldo, del 3% de firmas de respaldo, de votos del nivel electivo presidencial, de los votos del nivel electivo presidencial por cada partido político. Es decir, Partido Libre sacó más de 1.700.000 votos en la última elección a nivel electivo presidencial, el 3% de ese 1.700.000 de firmas de respaldo de cada movimiento. En el caso del Partido Nacional sacó 1.300.000 aproximadamente, el 3% de 1.300.000 de firmas de respaldo. Cada movimiento debe presentarlo y acreditarlo ante la autoridad partidaria y luego ante el CNE, porque la autoridad partidaria lo remite luego el CNE después de que ha pasado ese filtro, para que nosotros después hagamos la revisión y podamos inscribir a estos movimientos con sus respectivos precandidatos. Es decir, escuche usted, las figuras que usted ha estado viendo que se andan por ahí candidateando, que se escucha en redes sociales, en medios de comunicación de cada uno de los partidos, ya a esta altura deben estar en un proceso abierto de toma de firmas, que además seguramente después tienen que cotejar, que las personas efectivamente hayan firmado, que vayan acompañados de la documentación, y eso se hace al interior de los partidos. Así que ahí seguramente habrá mucha tela que cortar, porque al ser los partidos, dependiendo de cuál sea el ambiente intrapartidario, pues puede haber reclamos, puede haber dificultades y tienen que estar resueltas para cierta fecha. De eso vamos a hablar al volver después de unos mensajes. Estamos con el consejero Kelvin Aguirre, miembro propietario, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando sobre elecciones. ¿Por qué tan temprano? Porque ya mero van a ser. Ya volvemos. Ahí lo van a proyectar, Valcésar. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos con el consejero Kelvin Aguirre. Él es consejero propietario en el Consejo Nacional Electoral, abogado, profesor universitario. Kelvin, ya dentro de poco termina este interesante servicio público que le has prestado a la nación hondureña en el cargo de consejero. Estuviste también en la Unidad de Política Limpia. Antes de hablar un poco del cronograma,
¿Qué experiencias gratas o menos gratas te deja esta participación que te convierte desde ya en uno de nuestros referentes y especialistas en el tema electoral por la experiencia que has ganado? Muchas gracias, Miguel, por ese concepto. La verdad que eso nos compromete a ser mejores profesionales. Yo creo que una de las experiencias más gratas que me ha dejado eso fue esta experiencia, ¿verdad? Satisfactoria, fue haber presidido el proceso de elecciones generales del año 2021. Creo que he sido el consejero o magistrado más joven que ha presidido un proceso de elecciones, como fue este proceso que resultó electa la primera mujer presidente de Honduras. ¿Te imaginaste alguna vez ser comandante temporalmente de las Fuerzas Armadas? No, no me lo imaginé, la verdad, ni mis mejores sueños, como dicen. Y fíjate que yo siempre, en este cargo, que es un cargo complejo realmente, ¿verdad? Que la familia es la que más sufre, yo todos los días cuando me miraba al espejo, yo decía, bueno, ¿cómo quiere que me miren la gente? ¿O cómo quiere que me miro la gente? Y yo decía, bueno, quiero que me miren como un demócrata. Y yo creo que he logrado ese objetivo, Miguel, porque haber reconocido los resultados que se dieron, y más que se nos etiqueta por un partido político, en mi caso del Partido Gobierno, el Partido Nacional, y reconocer esos resultados, reconocer que en esa transmisión de resultados que dimos, en ese primer corte, cumpliendo con la ley, estaba ganando la primera mujer presidenta, eso solo lo hace un demócrata. Y creo que en eso pues yo cumplí con la misión y me siento orgulloso, Miguel, de esa labor que yo desempeñé, porque no fue muy fácil, ¿verdad? Fue muy compleja más bien, porque tú sabes que hay muchas presiones, también hay muchas expectativas, pero al final, como te digo, yo siempre cuando me miraba al espejo me miraba como un demócrata y así quería que me mirara toda la población. Y creo que eso es lo que consolida la democracia, aceptar los resultados. Nosotros a las nuevas autoridades le vamos a entregar democracia. Ya estamos sentando las bases para que hagan un buen proceso de elecciones primarias y uno de los desafíos que van a tener y que esperamos logren es superar lo que nosotros hicimos, tanto en las elecciones primarias y generales, y que todos los contendientes en esos procesos acepten los resultados, que eso fue un gran avance y así lo manifestaron las misiones de observación electoral en sus informes. Porque recordemos, Miguel, que en la elección del 2017 no se aceptaron los resultados. Tampoco en el 2013. Y tampoco en el 2013. Tampoco en el 2009. Y se aceptaron ya tampoco en el 2005. Y en la elección del 2021 fue un logro. La última elección en que el perdedor aceptó que había perdido y el ganador aceptó paladinamente y celebró sin fanfare, etcétera, fue en el 2001. La elección que resulta triunfador el expresidente Ricardo Maduro. Después, 2005, el perdedor nunca aceptó la derrota. En el 2009, el perdedor nunca aceptó la derrota. En el 2013, todos ganaron. Si uno platica con el único que creo que no lo hizo fue el del Partido Liberal, pero nadie acepta ese resultado. 2017, idem, exactamente. 2021, vimos ese hecho que es extraño en nuestro país y esperemos que se repita en el 2025, a un Nasri Asfura acercarse a la residencia de la presidenta electa a felicitarla por su triunfo y a ponerse a las órdenes y reconocer su derrota, que eso es importante. Sí, no hubo ninguna impugnación del nivel electivo presidencial que se recibiera por parte del CNE. Es decir, todos los candidatos aceptaron los resultados del nivel electivo presidencial y eso fue un logro y así lo reconocen las misiones de observación electoral de la Unión Europea, la OEA y otros organismos internacionales y nacionales, y fue un avance. Esperemos que en el 2025 se repita por el bien de nuestra democracia, porque realmente queremos unas elecciones pacíficas, ¿verdad? Que no haya violencia, porque también veníamos de una crisis postelectoral donde, según las Naciones Unidas, fallecieron más de 30 personas. Más de 30 personas, que también pues ya fue un avance, que en las elecciones del 2021 que nosotros alcanzamos, no hubo esa crisis postelectoral y no hubo incidentes y fue una elección pacífica. Volvemos al cronograma, porque estábamos hablando de momentos clave para los partidos en la primaria. Tienen que hacer sus listados. ¿Cuándo ya va a estar todo resuelto? En el caso, ustedes trabajaron este cronograma. Un saludo a los consejeros Julio Navarro y a la consejera Ana Paola Hall. Esperamos en algún momento tenerlos antes de que concluyan su ejercicio. Por lo menos este ejercicio en el caso de Julio y de Kelvin y de Ana Paola, pues continuará ahí. Vea usted, después de que se
se hace la convocatoria. Vámonos más adelantito, vámonos a marzo. Vámonos a marzo, producción. Vamos a ver qué va a pasar en marzo 2025. Marzo 2025, cuando se acerca la hora cero. Va a haber un momento en que tienen que mandarse a imprimir las papeletas. Paremos ahí, esto es un dato que me interesa. Viernes 7 de febrero, un mes antes de las elecciones, eso es algo que debería de cambiar en la ley. Finaliza el plazo para la publicación o divulgación de encuestas y sondeos de opinión previamente autorizados. En otros países, un día antes, el mismo día de las elecciones puede haber encuestas. Aquí le tenemos miedo a la influencia que pueden ejercer las encuestas. Un mes antes, no más encuesta. Y luego, las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Electoral el sábado 8 de febrero, la propaganda electoral el lunes 3 de marzo y luego empieza el silencio electoral el martes 4 y finalmente el domingo, la ley seca. Sufren los consumidores de bebidas. El sábado 8 de marzo usted ya no va a poder comprar bebidas espirituosas porque empieza la ley seca. Y termina el silencio electoral, manifestaciones públicas sábado 8 y el domingo 9, práctica de elecciones primarias. ¿Vamos a tener TREP en estas elecciones primarias? Sí, Miguel, es una importante pregunta porque también va relacionada a lo que manifestabas al inicio del programa, de que una de las lecciones aprendidas que tuvimos en la elección general del año 2021 fue que no pudimos transmitir en un 100%, ¿verdad?, los resultados preliminares. ¿Cuánto se logró? 51%. Eso sí, pudimos transmitir más de la mitad, el 51%, que no estuvo mal. Si el margen entre primero y segundo lugar es amplio, eso ya nos da un resultado bastante aproximado. Es correcto, es una muestra estable y por eso pues vimos que después se reconocieron ya los resultados como manifestábamos anteriormente. Y también es importante mencionar que cumplimos con la disposición que manda la ley electoral, que creo que fue un avance, de que después de 3 horas cerradas la Junta Receptora de Votos, es decir, las mesas, nosotros estamos en la obligación de salir a dar resultados preliminares, porque no son definitivos. Recordemos que después vienen todas las maletas, lo que le llamamos el repliegue, a lo que es el Centro Logístico Electoral, al INFOP, y es donde ahí se empiezan a recolectar todas las actas y a hacer lo que es el procesamiento definitivo, lo que también se le denomina en la ley el escrutinio definitivo. Y hay algunos que se pueden hacer recuentos de manera oficiosa, porque la ley lo manda cuando se detectan que pueden haber inconsistencias en las actas. Producción, veamos en qué momento el CNE, adelantito, oficializa resultados. Eso es un mes después. Sí, un mes, es la declaratoria, es correcto. Abril. Abril. Así es. Vámonos hasta abril. Ahí, abril, finaliza el plazo, lunes 7, un poquito más. Abajo. Martes 8, ahí está. Está en negritas. Martes 8, un mes después, plazo para emitir la declaratoria de elecciones primarias. Para ese momento se acabaron las especulaciones, se acabaron los ayes, dolores, etcétera. Ya se emite la declaratoria de elecciones primarias. Casi siempre el CNE no espera hasta esa fecha, es decir, siempre se hace un poco antes. Ha habido excepciones como las elecciones del 2017, en el caso de las generales. Y luego, mire usted, retirar la propaganda electoral por parte de los partidos políticos. ¿Oyeron? El martes 8 de abril tienen que bajar ese montón de basura que queda en los postes y queda en las paredes y queda en todos lados. Eso nunca se cumple y ojalá esta vez se multara a los que incumplen esa medida. Kelvin, para hacer una transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, para tener eso se necesita tecnología. ¿Tenemos ya la tecnología en el CNE para hacer eso o todavía falta ese proceso? Sí, y en ese sentido, y antes de contestar a esa pregunta, hay 2 avances que nos da la nueva ley electoral, relativamente nueva, ¿verdad?, en mayo de 2021, que ya establece 2 disposiciones obligatorias para el Consejo Nacional Electoral. La primera es que debe haber TREP, que eso es contestando lo que decías al inicio del programa, porque hubo un proceso de elecciones primarias del 2021 donde no tuvimos TREP, a pesar que nosotros fuimos abanderados del TREP. Sin embargo, pues la ley electoral de organizaciones políticas anterior, que fue derogada, no lo establecía mandatorio, y entonces por eso no hubo en primarias, lamentablemente, porque al final, al no tener un sistema de transmisión de resultados preliminares, y eso es importante que lo sepa la población, genera incertidumbre, porque no se saben los resultados, pasan los días, entonces se genera mucha especulación, también afecta al ente electoral,
porque ya después lo acusan de que está manipulando. No, y quedamos sujetos a las encuestas a boca de urna, que sabemos que son ejercicios que pueden fallar, que pueden tener dificultades. Es correcto. Entonces, obviamente vemos de que los estándares internacionales no lo señalan como una buena práctica, sino todo lo contrario, como algo que más bien se debe eliminar, y por eso pues el legislador ya lo previó de que a raíz de esas lecciones aprendidas de que fuera obligatorio, de que tuviéramos un sistema de transmisión de resultados preliminares, y por eso ya en las elecciones generales lo tuvimos, funcionó un 51%, como te decía Miguel, y ahora la aspiración es que funcione un 100%, y que en las primarias debe de haber un sistema de transmisión de resultados preliminares porque es mandatorio de la ley, y ahí está en el cronograma que ya lo hemos pasado, que se tiene como fecha máxima el 8 de noviembre para que se adjudique a la empresa que va a hacer la transmisión de resultados preliminares. Pregunta al consejero Aguirre, ¿qué están haciendo en esta transición para que eso no le estalle en la cara a las nuevas autoridades? Las nuevas autoridades toman posesión en septiembre, ya en noviembre tiene que estar adjudicado, eso es muy poco tiempo. ¿Qué se está haciendo para coordinar que ese proceso se haga cuanto antes? Porque si no, vamos a estar con las quejas de siempre, de que el sistema no me gusta, que hay problemas, que fulano quiere hacer esto y lo otro, y por la víspera se conoce la fiesta. Si el TREP de las primarias no es eficiente, vamos a tener problemas en las generales. Eso lo puedo decir yo, no lo puede decir el consejero Aguirre, pero ya lo hemos vivido en el pasado. Sépalo usted, el sistema de transmisión de resultados en las elecciones en Honduras nunca ha funcionado al 100%. Este es el primer ejercicio que necesitan cumplir con ese reto, porque siempre hay alguna dificultad de último minuto, entonces ahí queda uno envidiando las elecciones de Panamá, las elecciones de Argentina, las elecciones de Perú, las elecciones de Ecuador, las elecciones de México, y bueno, estamos hablando de una época en que la tecnología, la conectividad se puede resolver, hay un montón de retos que conocemos que tiene el país por su particular forma y territorio, que ya sabemos que generan problemas. Uno ya sabe aquí, Kelvin, cuando anda por celular hablando, uno ya sabe cuando va de camino a su casa a dónde la señal se pierde. Y a esta altura ya sabemos qué centros educativos, qué lugares donde hay centros de votación tienen retos de conectividad. Entonces, si no hay que tener al custodio subido en un palo de mangos con el celular, cuando ahora tenemos Starlink, tenemos una red de telefonía celular que abarca prácticamente el 95% del territorio nacional, si no el 100%. ¿Tu expectativa con respecto al TREP es que se puede preparar a tiempo este proceso? ¿Ustedes están en la mejor disposición? Porque yo sé que ustedes tienen un pequeño valladar ahí, y es que ustedes no pueden dejar comprometido el presupuesto de los entrantes, pero entiendo que hay una buena coordinación de transición ahorita. Sí, tenemos una muy buena coordinación en la transición, hemos estado ya en reuniones con los consejeros que han nombrado. En tu caso, con la consejera electa Cosette López. Hemos tenido varias reuniones. Julio hemos estado informando. El ministro Ochoa. Entiendo que sí también. Ana Paola se ve en el espejo. Ana Paola habla consigo misma. Sigue, y es bueno, como ya lo dijimos, ¿verdad? De que siga alguien porque está en la memoria institucional, sabe todos los procesos que hemos hecho, y eso va a ayudar para que la transición se pueda hacer de la mejor forma. Y también porque se adquiere un compromiso para que hayan unas elecciones confiables, transparentes, justas e inclusivas. En ese sentido, con el TREP, contestando tu pregunta, hemos dado, yo creo, 3 pasos que son muy importantes, relevantes. Primero es que ya estructuramos el presupuesto. ¿Está la plata para eso? De las elecciones primarias internas. Tiene que aprobarlo Finanzas y tiene que aprobarlo el Congreso Nacional. Pero eso es tiene que haber las elecciones especiales, el presupuesto especial de elecciones primarias, que ya la ley establece. ¿Una ampliación presupuestaria? No, el presupuesto especial que nosotros mandamos, que yo te lo remití, que es de 1.492 millones, que para que nosotros podamos hacer el proceso de adquisición de este sistema, ¿verdad? Se necesita el presupuesto para que podamos lanzarlo, ¿verdad? Ese ejercicio 2024. Ese lo hicimos ya el del mes pasado, en mayo, elaboramos el presupuesto, se remitió a Finanzas y estamos a la espera de que lo apruebe para que sea remitido al Congreso Nacional, y una vez que lo apruebe el Congreso Nacional, se pueda trabajar en lo que son los términos de referencia. Y ahí pero eso es fácil, Kelvin. El ministro de Finanzas
va a ser consejero, o sea, nadie Claro, no se va a pegar un balazo en el pie, o sea, estamos en una posición inmejorable para que eso se apruebe rápido y en el Congreso Nacional yo no me imagino a ningún partido votando en contra de esto. No, y además que está en la ley. Entonces, pero ya es un avance. Lo que te quiero decir es que ya desde el mes pasado nosotros elaboramos el presupuesto, ya fue remitido a Finanzas y ahora solo estamos pendientes de su aprobación. El otro gran avance, previendo los tiempos y poder cumplir con los plazos que ya establece el cronograma y la ley electoral, es que nosotros, y que fue una muy buena práctica, nosotros con base en nuestra iniciativa de ley, mandamos al Congreso Nacional lo que es un decreto de compras transparentes y simplificadas, que eso nos ayuda a cortar lo que son los plazos, que la ley de contratación del Estado pues los hace más largos en el tema de un proceso de adquisición como este, por ejemplo, de la apertura de oferta, que es un mes, en eso se recorta en 10 días, por ejemplo, o en menos, que nos dé esa flexibilidad, porque eso mismo nosotros hicimos en el año 2021 y más que estábamos en pandemia. Y funcionó. Nosotros pudimos pues, hacer en elecciones generales un proceso en un mes, por ejemplo, de adquisición del TREP y de la biometría. No recuerdo que haya habido quejas de eso. No, y además que invitamos veeduría internacional. Eso es importante. En esos procesos de adquisición estuvo el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, estuvo AIFES, entre otros, como veedores, y también fue de manera pública. O sea, la gente lo puede ver en internet, ahí están las noticias donde recibimos las ofertas de manera pública y transparente, donde son varios oferentes. No es un proceso de compra directa, ¿verdad? Eso es importante aclararlo, sino es un proceso transparente que simplifica lo que son los plazos. Es competitivo, pero simplificado. Y en ese sentido, pues ya también se envió al Congreso Nacional ese decreto, que fue los mismos decretos que aprobaron tanto en primarias como en generales, que nos ayudaron para poder cumplir con todos los plazos establecidos en la ley, porque no solo es el proceso del TREP, recordemos lo de las papeletas que tú mencionabas. Un montón de compras. Un montón de compras, y si lo haces con la ley de contratación del Estado, no tenés elecciones. Vamos a una pausa. Estamos viendo cómo se prepara un proceso electoral. De eso nos ha hablado ahorita el consejero Aguirre. Hay que hacer compras, hay que apurar las compras, hay que coordinar con los que vienen, entre los que vienen y los que se van, y hay un montón de ventajas en este proceso electoral, tanto porque alguna repite, hay una buena coordinación entre los que entran y uno de ellos pues es el que tiene la llave del cofre. Ya volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques. Estamos con el consejero Kelvin Aguirre, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral. Hablábamos antes de irnos a la pausa sobre las compras, que es importante que se hagan con tiempo, con un procedimiento ágil, transparente, auditado, con veeduría social, nacional e internacional, precisamente para generar confianza, porque, no se lo digo yo, lo dicen encuestas, se tiene desconfianza de los partidos políticos, se tiene desconfianza del Congreso Nacional y se tiene desconfianza de los organismos electorales. Este es un problema que ha venido viviendo los organismos electorales a nivel latinoamericano, no solo acá, ¿verdad? Especialmente si ha habido conflictos en el pasado, aún con el buen resultado de las elecciones del 2021, todavía la gente desconfía de los organismos electorales, y por eso es súper importante lo que está haciendo en este momento el consejero Aguirre, es presentarse a un medio de comunicación, contar qué es lo que se está haciendo. Eso transmite tranquilidad, transmite claridad. Vea usted el presupuesto que se ha aprobado en los últimos años para el Consejo Nacional Electoral. Eso lo vamos a mostrar muy rápido para que vea usted que la democracia cuesta. La democracia es una inversión importante, es una inversión que es importante hacer. Mostramos el gráfico en que vemos, mire los presupuestos, mire cuánto cuesta una elección. Mire cuánto cuesta una elección. La ejecución del presupuesto del año 2021 llegó a 2.476.100.000 lempiras. Para eso son los dos procesos de elecciones. Eso cuesta llevar adelante elecciones primarias y generales a fin del ejercicio fiscal 2021. En el 2022 y 2023 usted puede ver que eso baja porque no hay ejercicios, es básicamente labores de mantenimiento, de continuidad. Y ahí es importante mencionar, Miguel, y disculpa que te interrumpa, que se aumentó el presupuesto en 2022 ordinario por parte del Congreso Nacional en una ampliación que solicitaron cuando asumió el nuevo gobierno en abril, que fue de manera unilateral, no lo pedimos nosotros, sino que ellos aprobaron ese presupuesto de casi 700 millones en el 2022
que al final pues nosotros lo hemos invertido y creo que es un legado que vamos a dejar nosotros en la institución al comprar un nuevo edificio, ¿verdad? Que ya está en ese proceso de remodelación y que antes de que terminemos el cargo lo vamos a inaugurar. O sea, antes de septiembre se trasladan aquí a la Rotonda de Bolívar. Sí, a la Rotonda de Bolívar, aquí enfrente del Hospital San Felipe, es un edificio propio que desde hace décadas no contaba, ¿verdad? O creo que nunca ha contado el ente electoral con un edificio propio, y ese es uno de nuestros legados que ya vamos a dejarle, ¿verdad?, al pueblo hondureño y a los Mire qué buena políticos. noticia. El CNE va a tener edificio, va a tener casa, va a tener que dejar de andar en esas casitas, Alquilando. en esos cuchitriles en los que siempre estaba funcionando, que no dan chance ni para hacer protestas, porque es tan chiquito que la gente no puede ni protestar. Ahora, por lo menos, al estar al lado de un hospital, esa área va a estar más resguardada, va a ser muy complicado ir a hacer plantones y protestas ahí. A ver, en el presupuesto 2024, antes de pasar al presupuesto del año 2024 que nos ha traído, vea usted, ese es el aprobado y el ordinario, pero esto va a crecer ¿hasta cuánto? O sea, esto es lo que teníamos, pero ustedes están haciendo una solicitud a finanzas para que este año, ya en 2024, se pueda empezar con una serie de procesos preparatorios. ¿Hasta cuándo va a crecer ese presupuesto especial? Ese presupuesto especial va a crecer a lo que es a 1.492 millones, que habría que ver de este presupuesto ordinario, 324 millones, 300.000, ¿cuánto es la proyección de ejecución? Porque recordemos que hace falta un poco más de medio año para que nosotros podamos ejecutar el presupuesto ordinario. Estos datos eran hasta abril, si no me equivoco. Sí, es correcto. Pero el presupuesto especial que nosotros mandamos a finanzas y que después tiene que ir al Congreso para que se someta a su discusión y aprobación, que es de 1.492 millones, ese es de todo el proceso de primaria y abarca todavía el siguiente año. ¿Ese sí viene en el cuadro? Ese sí viene Mostremos el cuadro, este el cuadro sí, que sí, trajo sí. el consejero Aguirre. ¿Ve? Ese es un resumen del presupuesto y de los proyectos ahí que más abarcan el porcentaje. Mire usted, vamos a ver, veamos los porcentajes, vayámonos en los porcentajes más altos. Documentos electorales. Documentos electorales, me refiero que, me imagino que es desde instructivo, papeletas, capacitación, papeletas. Actas. 29%, que son actas de seguridad, por cierto. Sí, correcto. Transmisión de resultados preliminares, 21%. La quinta TREP. parte del presupuesto se lo lleva el TREP. Y el otro valor grandote anda ahí, el Centro Logístico Electoral, CLE. Sí, Me imagino. es el Infop. Es el Infop. Vea Además usted. que hay las adecuaciones, lo que es el RFID, que es las radiofrecuencias del armado de las maletas. 62% entre esas tres cosas. El TREP, el Centro Logístico y los documentos electorales. Y muy lejos allá con un 9% refuerzo, áreas administrativas. Y arribita tenemos la actualización de la División Política y Geográfica Electoral, que es la cartografía. En la cartografía, que es importante mencionarla, Miguel, que nosotros ya le hemos actualizado a la fecha, incluso ya se le remitió al Registro Nacional de las Personas porque ellos no las pidieron. ¿Cuántas juntas receptoras de datos vamos a tener? Bueno, lo que tenemos nosotros contemplado son 25.000 ¡Wow! juntas receptoras de votos, porque recordemos que Tuvimos 17 la vez pasada. pero porque eran generales, en primarias aumentan. Claro, porque son tres partidos, lo hicimos con base a 3 partidos, y más que partidos, porque como bien decías al inicio del programa, pueden haber más partidos que quieran participar en primarias, lo hicimos con base a 15 movimientos. Para las generales, ¿verdad? ¿Cuántas juntas receptoras de votos? 18.000, en generales siempre han dado como 18.290 juntas receptoras de votos. ¿Aún con el aumento del padrón? Habría que ir viendo cómo va aumentando el padrón para ver si se instalan nuevas, ¿verdad? Juntas receptoras de votos. Que eso también se actualiza lo que es la cartografía electoral para elecciones generales. Eso es permanente, Miguel, y así lo establece la ley, lo que es el censo y la cartografía, ¿verdad? Entonces se va actualizando mes a mes y cada año, y para las elecciones es imperativo y es mandatorio por parte de la ley hacerlo. Consejero Aguirre, pregunta, nos quedan ¿cuántos minutos, producción? ¿Cuánto? Nos quedan 3 minutos. Solo se ríen, ¿verdad? Nos quedan 3 minutos. Vamos a ver, ya hemos hablado de tecnología, hemos hablado de logística, hemos hablado de presupuesto, estamos hablando de lo importante que es la coordinación entre los actores, los retos, superar la polarización, superar cualquier asomo o intención de violencia, transparentar el proceso. ¿Cuál es el mensaje que le quiere mandar el consejero Aguirre a la población
con relación a este proceso que sabemos que se hace periódicamente, que es cotidiano cada 4 años, va contra la palabra, es cotidiano cada 4 años, ya deberíamos de saber cómo se hace, pero ¿qué mensaje le puede mandar a la población Kelvin Aguirre para que la gente tenga confianza y tranquilidad respecto de los procesos primarios y generales? Yo creo que uno de los desafíos más importantes a corto plazo, que creo que tenemos que abordarlo porosamente en este tema, son las reformas electorales. Yo creo que es importante aprovechar este espacio para hacer un llamado al Congreso Nacional y que pueda aprobar esas reformas electorales. ¿Qué reformas? Porque todavía hay una ventana de tiempo, porque todavía tienen julio, agosto para aprobarse. Pero solo legales, solo a la ley. A la ley electoral, correcto. Estamos hablando, la ley procesal electoral. No está aprobada, es cierto. No está aprobada y que eso es una deuda que se mantiene desde el año 2021. Se refiere el consejero que el Tribunal de Justicia Electoral sigue después de 6 años sin normativa adjetiva, sin norma procesal. Es correcto, y eso pues vimos que nos causó dificultades. Hubo problemas en algunos municipios, donde incluso nosotros ya habíamos hecho la declaratoria, ¿verdad?, de ganador de un candidato, y incluso le habíamos entregado la credencial. San Antonio. San Antonio de Flores, correcto. Que lo vimos que estuvo 2 años ese municipio sin alcalde. Eso no puede volver a repetirse, y eso se debe en gran medida por no tener la ley procesal electoral, porque después hicieron unos recuentos, ya a mi criterio. Y el proyecto está listo. Temporáneo. Y está listo, se ha socializado, nosotros hemos sido parte de mesas multisectoriales donde se ha discutido y esperemos pues se apruebe y hacemos ese llamado. Otra de las reformas creo que se debe hacer es la ley de política limpia. Esta ley no tiene, por ejemplo, techos, límites de gastos para los partidos políticos, sí para los candidatos, lo cual es un poco irónico, absurdo, ¿verdad? Sí, que solo los candidatos tengan techo, pero los partidos no. Entonces vemos que eso hace que la contienda electoral no sea equitativa. Entonces creemos que esa reforma se debería de hacer. De igual forma, el tema que mencionabas, Miguel, y que de ahí es un mensaje que hay que darle a la población, las redes sociales. Creo que ya le deberíamos de entrar a ver reformas para fiscalizar las redes sociales. Ya otros países lo están haciendo, porque al final, si no estableces normas, eso viene a socavar la institucionalidad, los procesos democráticos, porque hay muchas fake news que se deben combatir, y más ahora con la inteligencia artificial, que vienen a socavar los procesos democráticos y vienen a restarles credibilidad, y por eso es importante, creo, que ya se hagan esas normativas. Y el otro gran desafío, y que ocupo este espacio para llamar a la reflexión de los partidos políticos que van a participar en este proceso de elecciones, que yo lo quise hacer, fue una iniciativa mía en el proceso de elecciones generales de 2021, y sé que se ha hecho en otros procesos, pero en este lamentablemente no se hizo, que yo propuse lo que era un acuerdo de paz, ¿verdad?, de que todos los partidos políticos, los candidatos, lo firmaran, y también de aceptación de resultados, ¿verdad?, de las elecciones, pero ninguno lo firmó, y para que hubieran propuestas, para que también hubieran debates en los procesos de elecciones, y que eso pues va generando más confianza y más información a la ciudadanía para que se empodere del proceso, y también así combatir lo que es toda la desinformación y la polarización. Muchas gracias, consejero Aguirre. Escucha usted, hay una agenda de reformas pendiente. Ley procesal electoral, reformas a la ley de política limpia para que haya techos de campañas para los partidos políticos, así como la hay para los candidatos. También normativa que permita una fiscalización de lo que se invierte y se está haciendo y diciendo en redes sociales, y también un acuerdo para que el proceso electoral se desarrolle de manera pacífica, se acepten resultados. Obviamente todo el mundo tiene derecho a impugnar, a reclamar si algo no está bien, pero un mensaje a los medios de comunicación, a los actores políticos, a los actores de la sociedad hondureña, para que esta fiesta se lleve en paz, porque nosotros ya hemos conocido el abismo en 2017, en otros procesos electorales, cuando las elecciones son disputadas, son contestadas y producen violencia electoral. Y cuando uno está avisado, pues no debería haber problemas. Le agradezco al consejero Aguirre. Gracias, Miguel, por la invitación. Hay una ley también contra violencia política que está pendiente de terminar de debatirse ahí en el Congreso Nacional. Sí, porque usted ha visto que los ataques en la política pues también tienen enfoque de género. Así que vamos a hacer todo lo posible desde este espacio para promover ese proceso electoral primario y general, que sea el que esperamos, transparente, democrático, creíble, y que fortalezca la democracia y que no la debilite. Gracias, consejero. Éxitos. Gracias por el aporte y por la disposición a venir con nosotros. Y a usted, gracias por su atención. Esto fue Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez. Siga disfrutando la programación de ICN, una nueva conciencia.